El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 45 minutos, estamos de vuelta con nuestra jornada de entrevistas y vamos a establecer ya contacto con Víctor Rivadeneira. Él es abogado del colectivo Por Nuestros Derechos de la empresa pública TAME. Ellos van a colocar una acción de protección por los derechos laborales de los trabajadores de esta empresa pública. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atender esta entrevista. Bueno, quisiera primero preguntarle que nos ponga por favor en contexto, ¿qué es lo que ha pasado con TAME ya en esta última época? ¿Por qué llegamos a este punto de un cierre inminente de la compañía aérea? Bueno, como es de conocimiento de la opinión pública, TAME, línea aérea del Ecuador, ¿no? TAME, empresa pública, pues lamentablemente está en proceso de liquidación. Las autoridades han tomado la decisión de privatizar TAME y por lo tanto han iniciado todo un proceso para desvincular a los exfuncionarios y nuestra lucha, digamos, cuál es el inconveniente que tenemos jurídico. En este caso es sobre la liquidación de la jubilación patronal que no está siendo reconocida por las autoridades. Es importante también mencionar que es un grupo importante el que ha presentado las acciones de protección y en este momento vamos a presentar la acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto a este tema. Somos un grupo de 128 personas que son diversas en el sentido de generacional, ¿no? Hay evidentemente, como estamos hablando de la jubilación patronal, personas ya de una edad avanzada, de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, incluso hay casos que están muy delicados de salud porque han sido afectados por el COVID. Es decir, estamos en un momento en el cual no solamente estamos en una batalla jurídica, sino también en una batalla de sentido, de sensibilidad, y le estamos llamando a las autoridades de TAME que tomen en cuenta estos elementos. Los argumentos jurídicos sobran en este caso. A ver, abogado, quisiera que me explique qué es lo que pasa específicamente con la jubilación patronal. ¿Por qué no se les está reconociendo a este grupo de trabajadores? ¿Y cuántos son? ¿Serían los alrededor de 54 que nos explicaba que estarían, que no tendrían esta liquidación de la jubilación patronal? El colectivo Por Nuestros Derechos, TAMEP, está conformado por 128 personas, ¿sí? El inconveniente acá es que el criterio de TAME es que como son servidores públicos al momento de la desvinculación del despido intempestivo, ellos no tienen derecho a la jubilación patronal. Pero aquí es fundamental tomar algunos elementos. El primero es el histórico de TAME. TAME anteriormente era empresa privada, estaba regido por la ley de compañías, ¿sí? Incluso existe normativa como el decreto ejecutivo 225 que fue emitido por el gobierno de turno de Rafael Correa, en el cual evidencia, ¿sí? En el 2009, cuando inicia la vida de empresa pública de TAME, 2009, hay este decreto ejecutivo 225 en el cual está en concordancia con la Constitución y lo que menciona es que esta nueva ley de empresas públicas que entra a regir, ¿sí? En lugar del Código de Trabajo, no violenta o afecta los derechos laborales. Esto es evidente porque la Constitución protege los derechos laborales. El derecho a la jubilación patronal es inalienable, imprescriptible, inajenable, etcétera. Es decir, hay una protección desde la Constitución y esto se ha hecho eco en las diferentes normativas infraconstitucionales como ley, como decreto ejecutivo. Entonces, en este criterio de que anteriormente TAME fue empresa privada, pues los actuales exfuncionarios, los accionantes de las diferentes acciones de protección y que hoy vamos a presentar la acción extraordinaria de protección, lo que están reclamando es que se les tutele este derecho que estaba garantizado previamente. ¿Cuántos trabajadores son los que estarían en esta condición?
para la jubilación patronal todos. Sin embargo, ¿Qué son cuántos? Perdón. ¿Cuántos son todos? Estamos hablando más o menos de 230 y pico, no tengo el dato exacto. Más de 200 trabajadores. Así es, 200 trabajadores que tienen más de 20 años, porque hay que tomar en cuenta que existió un despido intempestivo, lo cual, según el Código de Trabajo, pues les permite acceder a la jubilación patronal. Ahora, sin embargo, los del colectivo son 128, como le mencioné. Ahora, también quisiera preguntarle, si bien es cierto que los derechos de los trabajadores son absolutamente irrenunciables, cuando TAME ya pasa a ser una empresa pública, pues se cambian todas las condiciones y los trabajadores de cierta forma debieron haber recibido algún proceso de liquidación, ya para cambiar, para modificar y para que la empresa pase a funcionar como empresa pública. Por ahí, ¿no se estaría entonces modificando el tema y deberían ya regirse a ser una empresa pública y no recibir, obviamente, el tema de la jubilación patronal, que esto pertenece a los privados? Es muy importante su pregunta porque me ayuda a desarrollar algunos elementos, y justamente uno de ellos es que nunca existió una liquidación. Pasaron directamente a ser empresa pública, por lo tanto ellos mantienen sus derechos, porque si existía una liquidación al momento de pasar a empresa pública, pues evidentemente ellos no tendrían ya derecho a la jubilación patronal, pero este no es el caso. Ellos han mantenido su relación ininterrumpidamente por más de 20 años, incluso hay casos de más de 35 años que recibieron hasta utilidades. Entonces es importante que se hagan todos estos análisis. Como yo le mencionaba, existe también un decreto ejecutivo, y más allá de eso, existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que menciona que un nuevo marco jurídico que ingresa al sistema normativo del país no pueden afectar derechos consagrados, derechos que están dentro del patrimonio de las personas, y el derecho de la jubilación patronal es uno de ellos, y la Corte Constitucional lo protege. Quisiera preguntarle, ustedes lo que van a colocar entonces es una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. ¿Ese es el proceso en el que estarían en este momento para exigir el tema de la jubilación patronal? Así es, el día de hoy vamos a presentar una acción extraordinaria de protección, ya que hemos pasado la primera y segunda instancia de acciones de protección. Son varias acciones de protección que finalmente se acumulan en la Corte Constitucional, y esta es la primera acción extraordinaria que presentamos, porque es fundamental, es urgente que la Corte Constitucional se pronuncie, porque como usted bien ha mencionado, TAME está en un proceso de liquidación, y en este proceso de liquidación lo que se tiene que hacer es un cruce de cuentas entre pasivos y activos, y uno de los pasivos son los derechos de los trabajadores, el derecho a la liquidación, el derecho a la jubilación patronal. Entonces es fundamental que antes que desaparezca TAME, pues la Corte Constitucional se pronuncie. Por esta razón nosotros vamos a solicitar que se excluya el criterio de cronológico que utiliza la Corte Constitucional para el tratamiento de sus causas, porque, reitero, este es un tema urgente y se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie lo antes posible. Posteriormente, ¿cuáles van a ser? ¿Han planteado otro tipo de acciones dependiendo ya de si se tarda? Porque en efecto la Corte Constitucional pues mantiene un orden cronológico y pues tendrá que evaluar si este punto es prioritario. De lo contrario, tendría que esperar algún tiempo. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones a seguir de su lado? Bueno, las acciones jurídicas están, ¿no? Hemos presentado las acciones de protección, vamos a presentar la acción extraordinaria. Yo calculo que en estas próximas semanas igual vamos a presentar las otras acciones extraordinarias que vienen de procesos de acciones de protección, que son algunos, les reitero, y hay que mencionar acá que está organizado el colectivo por nuestros derechos TAME. Ustedes han visto que han realizado plantones, hay voceros que han estado en varios medios de comunicación reclamando firmes en la defensa de sus derechos. Al principio incluso ellos proponían que podían administrar la empresa TAME. Sin embargo, el gobierno actual, como sabemos, con este afán privatizador, pues se les excluyó a estas lógicas que me parecían correctas de que los mismos trabajadores administren la empresa. Ahora bien,
Por ahí, perdone que le interrumpa, por ahí quería también preguntarle qué es lo que pasó, porque se habían organizado precisamente, incluso aquí en este espacio, en la primera hora, algunos de los representantes de los trabajadores de TAME pues habían explicado que incluso ya tenían personas financistas, hablaban de posibles inversionistas para una compra de los trabajadores y que la aerolínea pudiera seguir funcionando. ¿Qué pasó con esto? Lamentablemente no fue el criterio de las autoridades de TAME, y lo que han hecho es desmantelar TAME en el sentido del talento humano, ¿no? A todos los funcionarios de TAME se los desvinculó, hubo despidos intempestivos masivos, no se continuó con las relaciones laborales, y en este proceso están justamente en la liquidación, la cual están viendo las mejores ofertas para poder vender los activos como bienes muebles e inmuebles que pertenecen a TAME. Entonces esto es lamentable porque podían haber continuado las labores TAME de una manera, digamos, pacífica, en la cual no se afecten las operaciones de la empresa. Sin embargo, estos temas los están manejando otros abogados. A mí lo que me corresponde es la jubilación patronal, pero sin embargo conocemos el caso, ¿no? Conocemos el caso en general. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, acá la exigencia, mire, a los oyentes de esta prestigiosa radio de Majestad, lo que se está exigiendo es que se cumplan los derechos mínimos, ni más ni menos, de los trabajadores. Nada más, que las liquidaciones sean correctas. Existe un grupo humano en el cual ya no va a entrar, muchos de ellos no podrán ingresar al mercado laboral por su edad. Por lo tanto, esto es un derecho que se les tiene que proteger. Esto es fundamental, por eso estamos acá firmes, estamos tratando de hacer lo mejor desde el ámbito jurídico, comunicacional. Como yo le mencionaba, hay un colectivo organizado que seguirá realizando plantones y exigiendo a la Corte Constitucional se pronuncie lo antes posible. Doctor, hablando precisamente de los derechos de los trabajadores a los que usted hace referencia en este punto, la empresa coordinadora de empresas públicas había asegurado que todos los trabajadores iban a tener sus indemnizaciones de acuerdo a la ley. En general, en el marco, sin tomar en cuenta el punto por el que ustedes están ahorita peleando, que es el tema de la jubilación patronal, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos trabajadores han recibido ya su indemnización de acuerdo a la ley y cuántos faltaría por cobrar esta indemnización? Del grupo por nuestros derechos también ninguno. Ha habido liquidaciones de los cuales no se toman en cuenta algunos elementos, incluso ha habido descuentos de horas de extras que no tienen responsabilidad los trabajadores. Aquí se trata de afectar a los trabajadores para que, no sé, existan más activos de la empresa, no se cubran con los diferentes pagos que se requieren. Entonces yo le puedo decir que el del colectivo, el cual yo estoy representando, a ninguno se le ha liquidado como corresponde. Estos serán acciones posteriores. En este momento estamos peleando la jubilación patronal. Mire usted, incluso la administración de TAME es consciente de un fallo de la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de justicia ordinaria en materia laboral, ¿sí? Hay una exfuncionaria un caso análogo, que es decir, los fundamentos de hecho y de derecho son similares a los actuales accionantes de la acción extraordinaria y las acciones de protección. En este fallo, la Corte Nacional ya determina que existe el derecho a la jubilación patronal, ¿sí? TAME está en estos momentos cancelándole mensualmente a esta funcionaria la jubilación patronal. A pesar de que existe un criterio de la Corte Nacional, pues la administración de TAME lo que hace es caso omiso y mantiene su criterio de que como son funcionarios públicos al momento de la desvinculación no tienen derecho a la jubilación patronal. Reitero, argumento que ya fue desvirtuado por la Corte Nacional de Justicia. Lo que nosotros observamos, intuimos respecto a este elemento, es que lo que se quiere es que los trabajadores de TAME, los exfuncionarios de TAME, se demoren en las cortes del país más de 2 años, 4 años, 6 años, y así TAME, como va a desaparecer en pocos meses, ellos se lavan las manos y pasará la responsabilidad al Estado ecuatoriano. Eso es importante que se observe, porque en estos momentos se está liquidando TAME. En estos momentos existen los activos, existen los recursos para que se pueda cancelar la jubilación patronal. Si se espera un año después de la liquidación, cuando TAME ya no exista, no habrán los recursos
y cobrarle al Estado será mucho más difícil. Y sin embargo, a todos los ecuatorianos les tocará pagar estos derechos que están consagrados en la Constitución. Esto es lo lamentable. Y esto es lo que ustedes también estarían argumentando para que la Corte Constitucional se los tome como prioritarios y pueda dar y pronunciarse respecto a su pedido. Y este argumento ha sido utilizado incluso en las acciones de protección sobre la pertinencia de esta acción, con la cual nosotros demostramos que ir por la vía ordinaria, en la cual en este caso análogo que yo le contaba que llegó hasta la Corte Nacional, se demoró 6 años. Entonces, después de 6 años, evidentemente va a existir una violación mayor a los derechos constitucionales de los accionantes. Entonces, este argumento ha sido incluso para demostrar la pertinencia de la vía constitucional, de la acción de protección, y este argumento evidentemente lo vamos a utilizar en la Corte Constitucional para que se salte este orden cronológico y adicionalmente se comprenda la pertinencia y urgencia del caso. En caso de que no se aceleren los procesos, estamos ya por cambiar de gobierno a partir del 11 de abril. Los ecuatorianos pues iremos a las urnas, se cambiará ya el presidente de la República. ¿Qué esperan ustedes de las próximas autoridades? Justamente que se respeten los derechos laborales, que se respete la Constitución, que se respete el artículo 326 que ordena que los derechos laborales son imprescriptibles, inalienables, inajenables. Esto es lo que nosotros solicitamos. Sabemos y somos claros que tenemos una Corte Constitucional que no está al vaivén del gobierno de turno. Entonces, en este punto, más allá del nuevo gobierno, solicitamos, pedimos a las autoridades jurisdiccionales de la máxima corte de este país que se pronuncie y zanje de una vez por todas este tema, que es fundamental. Doctor, y ya para cerrar, me gustaría su criterio. Durante las últimas semanas se ha comentado mucho sobre ciertos privilegios que tendrían algunos servidores públicos. ¿Qué es lo que usted opina al respecto de la estigmatización hacia el servicio público? Que justamente este elemento ha sido ya utilizado incluso en el año 2000 cuando nos querían privatizar hasta el aire. Entonces nosotros ya conocemos cuáles son esos argumentos de estigmatizar al servicio público, y tanto es así que en un momento de pandemia pues se observó las deficiencias de un sector público que tenía que estar fortalecido. La salud pública, por ejemplo, es fundamental dentro de un país, la educación, etcétera, son elementos que no pueden ser dejados de lado o dejar de aportar los recursos económicos necesarios para que funcione con normalidad. La pandemia nos ayudó a los ecuatorianos y al planeta entero que el sector público es fundamental dentro de un Estado. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Víctor Rivadeneira, abogado del colectivo por nuestros derechos de la empresa pública TAME, que está al momento en liquidación. Nos ha explicado pues que van a acudir a la Corte Constitucional para colocar una acción extraordinaria de protección por los derechos laborales. Ellos están argumentando que exigen el pago de la jubilación patronal, que no está siendo tomada en cuenta. Nos ha explicado pues que cuando la empresa pública TAME pasó de ser privada al sector público, pues jamás hubo un tema de liquidación pues de los trabajadores, pues ellos están pidiendo que se les pague esta jubilación patronal. Además nos ha explicado pues que aunque se señaló y la empresa coordinadora de empresas públicas había asegurado que todos los trabajadores iban a recibir pues sus liquidaciones de acuerdo a la ley, del colectivo que él representa, alrededor de 128 personas, pues ninguna ha recibido la liquidación completa y acorde a lo establecido en la ley. 8 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.